un personaje que estuvo en la FAO. Ella pues promovió el Código de Conducta de Pesca Responsable en la FAO. Entonces, podemos decir que pues México es promotor de la pesca responsable a nivel mundial y por lo tanto, pues no se ha quitado la camiseta pues de ser un representante y comprometido pues para proteger los recursos del mar y aprovecharlos de manera responsable, especialmente las especies que se encuentran protegidas y en peligro de extinción. Sin embargo, pues es un país también pues megadiverso, como varios de América Latina, pues por las características geográficas en las que se encuentra y que tiene pues litorales tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Entonces, pues hemos estado pues en la mira, pero al mismo tiempo comprometidos. Hemos tenido problemas de carácter internacional referidos a con las redes de cerco. Desde el principio, los primeros problemas que se tuvieron a nivel internacional fue con la pesca del atún en redes de cerco. Y aquí el problema eran los delfines. Habría que proteger a los delfines porque pues había también un fondo comercial en el que si no proteges a los delfines, no demuestras que los estás protegiendo, pues se va a ver un embargo, ¿no? No te van a comprar el atún que estás produciendo. Y entonces, pues estábamos en ese tiempo, pues en una zona de las que tienen mayor productividad en cuestión de atunes. Entonces, pues el atún fue el primero de las especies que había que proteger y demostrar que se estaban protegiendo, ¿no? Y eso pues fue a raíz de la zona económica exclusiva de 1976 para acá que se estableció la zona económica exclusiva. Los problemas de la captura incidental han estado presentes y había que hacer algo, ¿no? Después, pues México ya tuvo compromisos a nivel internacional en los que pues había que hacer algo. Y se aceptó de buena gana. Por lo menos las autoridades demostraron que tenían toda la intención de echar a andar un plan para que la pesca pues siguiera siendo sustentable, ¿no? Y las redes de cerco pues estaban relacionados con delfines, después hubo el problema con tiburones y después las tortugas marinas. Ha habido etapas, ¿no? Pero ha estado funcionando porque pues México está asociado a una organización regional que es la CIAT, la Comisión Interamericana para el Atún Tropical. Entonces pues ha estado trabajando de maravilla porque pues se tiene observadores internacionales en barcos propios y además un programa nacional de observadores en el que pues ha estado funcionando y se ha demostrado que se protege a los delfines. Entonces es una pesquería que en ese sentido está funcionando, pero se está trabajando para también demostrar que otras especies están siendo protegidas, como en el caso de los tiburones y las tortugas marinas, como ustedes ya lo saben. Y hay otro caso en donde pues México también tiene ciertas características históricas en las que pues es un consumidor de tiburón desde hace muchos años lo comemos como carne de cazón. Entonces ha habido problemas con redes de enmalle. Tuvimos una pesquería que se desarrolló un poco después de que se cerró en Estados Unidos como cosa, no sé, podemos decir que pudo hacer de manera fortuita o de manera natural, pero Estados Unidos cerró una pesquería de redes de enmalle y en México se estaba desarrollando. Y pues sucede de que pues se suspendió porque las redes de enmalle son para pelágicos mayores, me estoy refiriendo. Pues capturan mamíferos marinos, capturan tortugas, capturan otras especies que no son objetivo. Entonces, pues se demostró que estas especies que estaban aprovechándose como objetivo podían ser obtenidas con palangre y se fue desarrollando los barcos rederos, se fueron transformando en barcos palangreros. Ahí se tuvo otro problema con redes de enmalle, pero se resolvió. Y luego, pues ya teníamos el problema de los palangres a partir de que la zona económica exclusiva se estableció. Los palangres de deriva, que son de origen japonés, los que son de grandes líneas de más de 50 millas, podemos decir 80, 100 kilómetros, pues también fuimos herederos de una pesquería
que se estableció para aprovechar nuestra zona económica exclusiva. Después salió la flota japonesa y México se quedó con un grupo de barcos palangreros de altura, barcos de 40 o más metros de eslora. Y México tenía en su fondo legal un problema, que tenía las especies de pico, el dorado y algunas otras por ahí, especies que están destinadas a la pesca deportiva por ley, porque México es un destino turístico muy importante para la pesca deportiva. Entonces, estas especies con un destino para aprovecharlas de esa manera, y estaban siendo también aprovechadas a partir de los barcos palangreros. Entonces vino un problema político interno muy fuerte y había que ver si se podía hacer selectivo el palangre. Ahí entro yo en escena en los palangres, porque empecé, una vez egresado de mi escuela, que es una escuela de ingeniería pesquera, empecé a participar en los barcos palangreros. Primero, obtuve información sobre las características de los barcos, ya incorporado en mi centro de investigación, procesando bitácoras de pesca. Y luego a los barcos, había que ver físicamente qué es lo que estaban haciendo y cómo lo estaban haciendo. Entonces ahí empezamos a ver la pesca de pelágicos mayores. Es una maravilla. Cuando yo como ingeniero pesquero me aluciné al subirme a un barco palangrero, al ver una gran diversidad de especies entre picudos, dorados, atunes, rayas, tiburones de todas las especies que nunca había visto. Entonces para mí fue un mundo nuevo y había que ver cómo resolver ese problema, que ya era un conflicto en México, ¿no? Conciliar los intereses entre la pesca deportiva y la pesca comercial. Y empezamos a hacer observaciones, a registrar las observaciones de donde, como los barcos estos eran de gran movilidad, pescaban en toda la zona económica exclusiva del Pacífico, y entonces empezamos a ver todas las características ambientales que tenían que ver con la captura, porque las especies se distribuyen de acuerdo con sus preferencias ambientales, y luego ver cómo las artes de pesca pues tienen que ver con la captura de ciertas especies también, dependiendo de la carnada, dependiendo de la profundidad en la que están operando. Y entonces ahí pues empezamos a desarrollar, pues con la ayuda de la bibliografía y nuestras propias iniciativas, pues qué es lo que estaba pasando, y hacer nuestras propias conclusiones de qué es lo que se pesca y cómo se pesca. ¿Dónde, cuándo y cómo? Esas son las preguntas de lo que hay que hacer como ingeniero pesquero. Y entonces empezamos a registrar los datos y empezamos a resolver problemas de la pesca comercial y deportiva, ¿no? Entonces, eso fue con los palangres. Luego, al final de cuentas, los barcos grandes, con todas las restricciones que se les fueron imponiendo, llegaron a ser poco rentables y se fueron amarrando a los muelles. Pero al mismo tiempo se desarrolló una pesquería de mediana altura que tenía una distribución más regional, podemos decir. O sea que una pesquería que se desarrolló en la parte noroeste de México y otra en el Pacífico Centro, que fueron las más representativas. Yo me quedé en el Pacífico Centro, con los barcos de mediana altura, y ahí empezamos a hacer experimentos. Vino el problema muy fuerte de las tortugas. Watson y Bolton empezaron a trabajar en el Atlántico y empezamos a tomar ideas, y acá nos dimos cuenta que al caracterizar nuestra pesquería, pues no estaban usando las características de las pesquerías que hacen más favorable la protección de las tortugas marinas. Y entonces, pues bueno, los pescadores les enseñas un anzuelo circular y dicen eso no sirve para nada. Entonces, pues habría que demostrarles que la captura, pues nosotros ya teníamos un antecedente usando anzuelos circulares, pero en pesca de escama. En la ribera del estado de Colima usamos palangres de fondo, pero en ese tiempo las bondades que se le conocían al anzuelo tipo circular eran que no se enredaban o se enganchaban en las piedras en el fondo. Entonces, para nosotros ese era el origen del diseño del anzuelo circular. Hay historia del anzuelo circular, se ha encontrado en vestigios pues de hace muchos miles de años, en que ya se usaban,
pero este anzuelo circular nosotros lo concebíamos como con ese beneficio. Después que leímos los artículos de Bolton y Watson, dijimos, ah, caray, pues esto tiene potencial para usarse con pelágicos mayores, y diseñamos el experimento también con las ciertas características, ajustado a las características del barco, y nos dio muy buen resultado. Nuestro mayor éxito aquí ha sido ese. Lo combinamos con las carnadas, de las cuales también ya teníamos el antecedente de que había cierta tendencia a la preferencia de algunas, por ejemplo, las especies de pico, para nuestro punto de vista, son especies visuales que responden a las carnadas brillantes y que sean carnadas enteras de preferencia, y que los tiburones pues se capturaban más fácilmente con trozos de barrilete. Entonces dijimos, hay que diseñar el experimento para demostrar esto también, ¿no? Para ver si sale algo. Entonces combinamos nuestro experimento de carnadas y anzuelos. Obtuvimos en una caracterización cuáles eran los anzuelos más comunes, escogimos los dos más comunes y metimos como anzuelo experimental el anzuelo circular, que del tamaño más o menos equivalente, que nos dio precisamente el anzuelo número 16/0. Y entonces fue un éxito rotundo. En ese tiempo conocí yo a Martin Hall y compartimos nuestras experiencias en una reunión en Huatulco, cerca de Huatulco, en un museo de la tortuga que tiene México ahí. Y entonces ahí pues nos dimos cuenta que no estábamos tan equivocados, que estábamos más o menos a la vanguardia de hacer experimentos, y de la tendencia que tenían estos, favorecer la captura de especies objetivo y proteger capturas de las especies que se capturan de manera incidental. En este caso, las tortugas eran la especie a proteger. Entonces hubo los beneficios más importantes es que hubo un antes y un después. México estaba en una legislación muy importante sobre la pesca de tiburón, que es nuestra pesca objetivo. De repente cuando sales a nivel internacional y hablas nuestra pesca de tiburón, vemos pues, tan contradictorio que es esto cuando vas a Colombia, por ejemplo, y dicen, aquí ni hables que el tiburón es objetivo, ¿no? Aquí protegemos a los tiburones. Entonces, pues nos damos cuenta de que pues las legislaciones son diferentes. Hemos tenido pláticas con personas de Ecuador y me dicen, oye, espérate, ¿no? Yo estoy trabajando con algunos datos de las pesquerías palangreras de varios países en las que manejo de Ecuador, de Colombia, de Estados Unidos, de México, y algunos otros que están por incorporarse, y de repente te das cuenta de que son diferentes las especies objetivo. Y algunos dicen, mi pesquería es de peces pelágicos grandes. Y dices, caray, pues va al tiburón, picudos y atún. Y se me ocurrió ponerle en una que los objetivos eran tiburón, picudos y atún. Me dijo, oye, no, quítale eso, no puedes poner tiburón aquí, porque aquí el tiburón es una especie que está muy politizado, no, quítalo. ¿Qué le pongo? No, ponle, como te dije, pelágicos grandes. Ah, perfecto. Entonces, pues sabemos que pues nosotros que tenemos la experiencia en el campo, sabemos que si usas un palangre, es muy difícil evitar la pesca de tiburón. Es más, no hay ningún palangre que no pesque tiburón, no le hace que vaya al atún, no le hace que vaya al tiburón, a picudos, a lo que sea, a pez espada, por ejemplo, en este caso. Es difícil evitarlo, lo hemos visto, pero sí hay maneras de mitigar los daños a ciertas especies. Entonces, pues esos casos han pasado. En México tiene el problema de que pues las especies de picudos hay que protegerlas, ¿no? Y nos dimos cuenta de que hay maneras. Hay que evitar, no puedes evitar el 100%, pero puedes disminuir pues de manera significativa la captura, ¿no? Entonces, pues eso es lo que pasó con los palangres. Todavía hay problemas, las tortugas las hemos logrado. Afortunadamente ha habido en México un proceso de concientización con los pescadores, con las áreas de pesca en donde había una cultura de consumo de tortugas, y cada vez es menos, ha disminuido drásticamente. Y pues el objetivo ha sido, los niños han sido la clave, ¿no? Yo soy de la era en que nos comíamos a las tortugas de manera normal. En México las tortugas era un recurso.
Desgraciadamente fue mal utilizado en ciertas etapas y se colapsó pues por el uso de las pieles y esas cosas. Pero era un recurso con el que comíamos tortuga como comer cualquier recurso marino. Y todavía hay especialistas que dicen, la tortuga tiene que regresar a ser un recurso en México. Quién sabe si suceda, porque ya el proceso de concientización ha rebasado ya esa situación. Ahora los niños dicen, ¿cómo que vas a comer tortuga? ¿Cómo que comías tortuga? Se asustan, ¿no? Y quizá eso sea bueno, pero por lo pronto eso se acabó. Nosotros nos platicaba, tenemos en México al gurú de las tortugas a nivel mundial, el doctor René Márquez Millán, que tiene el libro de la identificación mundial de las tortugas, el catálogo de las tortugas marinas, y nos decía, es que aquí se consumía la tortuga, las primeras nidadas, bajaban las poblaciones de grupos autóctonos de Oaxaca y Chiapas a la playa a llevar costales de huevo de tortuga, porque era una fuente de proteína. Y ahora pues, las tortugas, ¿qué está pasando? Tenemos una playa en Oaxaca, en la que las tortugas, los huevos de tortuga los ves descompuestos en la playa porque llegan miles y miles de tortugas a poner sus huevos, y entonces hay huevos que se están ya a punto de eclosionar y llegan otras tortugas y los sacan porque son playas que están saturadas de anidación de tortugas, ¿no? Y no hay quien las aproveche porque todavía no hay una legislación. Vemos el caso exitoso de Costa Rica, donde hay un aprovechamiento de huevo, está bien manejado. Hay un aprovechamiento de huevo y las tortugas están en buen estado, sus poblaciones. Entonces son problemas que se han ido rebasando. Entonces, quizá el problema para que ocurra en México es que tenemos 6 especies de tortugas de las 7 que pueden ser identificadas a nivel mundial, y no todas tienen el mismo grado de recuperación. Hay algunas que están a punto pues de extinguirse. Por ejemplo, en el caso de la tortuga laúd, que teníamos unas playas que tenían miles de anidaciones por año de la tortuga laúd, y ahora pues las ves de vez en cuando. Entonces, en aras de esas deficiencias, pues tenemos que protegerlas a todas, ¿no? Y además hemos ido a reuniones en las que nos dicen los biólogos, vamos, espérate, a ver, ¿cuántos años tienes de observaciones de tortugas? No, pues tenemos desde 1950 para acá. Dice, no, pues espérate, ¿cuántos millones de años crees que tienen las tortugas, no? Entonces, estás viendo una ventanita, ¿no? Entonces, perfecto. Entonces, sí. Y hay tortugas que vemos en las playas, en playas nuevas, hay colonizaciones de tortugas, pero tenemos a la especie más próspera, que es la tortuga golfina. Y bueno, viene luego la tortuga, pues es Lepidochelis olivácea, luego viene las otras tortugas que son la tortuga prieta, Queloniamidas, y esas que están recuperando en México de una manera, pues, satisfactoria, podemos decir, ¿no? Porque ahora ya los niños, todos los niños de las escuelas, les preguntas que si fueron a liberar tortugas, no hay niño que no haya liberado una tortuga en México. Entonces, principalmente de las escuelas que están en la costa. Eri, te quiero hacer sí. una pregunta con respecto... Vos, como para ordenar un poco la discusión de todo lo que estás contando, que es muy, muy amplio y muy variado, ¿cuál sería, y justamente lo que vos dijiste, esto de que tienen una ventanita en la historia de las tortugas y que no se puede saber, y esta limitación la vamos a tener siempre, pero tampoco nos podemos estar limitando por eso, porque si no, no podríamos estar afirmando nada de los datos, digamos, de las conclusiones que podemos sacar de los datos. Más allá de las tortugas, o sea, en primer lugar, ¿cuál sería para vos si bien han tenido experimentos y han tenido desarrollos de métodos de mitigación, como lo que comentabas de los anzuelos, ¿cuáles serían los problemas actuales? O sea, ¿por dónde estaría pasando el problema más importante? ¿Con respecto a tortugas o con respecto a las capturas incidentales y descartes en general en México? O sea, ¿dónde están las principales limitaciones? Bueno, yo le quería agregar, perdón, Eri, quería agregar a la pregunta algún comentario sobre vaquita, que de las dos especies más cerca de extinción,
como mencionaste bien, con las laúd, México está haciendo, creo que bastante buen trabajo en las playas, mientras que en Costa Rica no les va muy bien a las tortugas. Están todas en malas condiciones, pero los esfuerzos de México en las playas parecería que están funcionando mejor que en otros lugares. La vaquita es el problema muy crítico y que no sé si estamos yendo para adelante o no, pero quería tu opinión sobre la vaquita en particular. Y después le pasamos el micrófono. Después le pasamos a alguien más el micrófono para contar de otro país, por ahí a Leila de Perú, también después de Heriberto. Si nos hubiéramos organizado de cuántos minutos tenía, a lo mejor preparamos una. No, porque la idea era conversarlas. Perfecto, no, me parece muy bien, yo también quiero escuchar a otras personas. Pero bueno, lo que pasa es que aquí en México no nada más los palangres han sido un problema, hemos tenido un problema con pesca de arrastre. Y la pesca de arrastre también tiene que ver con tortugas marinas, pero también con descartes. Y voy a concretarme. Bueno, les voy a decir que en México, así rápidamente, se hizo un trabajo muy fuerte con excluidores de tortugas marinas. Y también es para proteger a las tortugas. No sé si es coincidencia, pero aparte de que México se ha comprometido en proteger a las especies como las tortugas, pues también ha estado metido en problemas de tipo comercial. Así como el atún, también la pesca de arrastre es de camarón y es un recurso que deja muchas divisas a México. Entonces no hubo ningún problema en que México investigara sobre los excluidores de tortugas marinas. Y entonces se desarrolló todo un programa a nivel nacional de desarrollo de excluidores. Pero aquí es a propósito porque los problemas han sido recurrentes, pero aquí tiene que ver que faltan incentivos para los pescadores que trabajan a bordo. Y por ahí vi que si faltan incentivos y tiene sentido. Mencionar que México de repente ha sido sancionado porque en las inspecciones que hacen las instancias que compran los camarones, han encontrado que hay excluidores que se cierran porque deben saber que los excluidores producen pérdida de camarón también, un porcentaje. Y aquí tiene un problema entre las tripulaciones y los dueños de los barcos. Los dueños de los barcos, pues, están esperando, no están a bordo de los barcos. Y los que están a bordo de los barcos quieren tener la máxima producción posible. Y de repente entran en periodos de laxitud y entonces los pescadores quieren ganar un poco más. Y aquí es un problema en el que no está bien distribuidas las ganancias para los pescadores. Entonces aquí es un problema, pero se tiene toda la tecnología para excluir a las tortugas marinas y para hay unos excluidores de peces también. Entonces eso lo quería comentar rápidamente y me voy a lo de la vaquita. La vaquita tiene un problema también con una pesquería de camarón. En el Alto Golfo de California, pegado en la parte donde se une pues el Golfo de California con Baja California y con Sonora, ahí existe la vaquita marina y hay una pesquería muy importante de camarón azul. Yo digo que es el mejor camarón del mundo. Son unos camarones muy bonitos, muy grandes y que tienen un gran mercado. Y se desarrolló una pesquería de redes de enmalle, que le dicen los pescadores chinchorro de línea, y la vaquita es donde queda atrapada. Entonces, pero es donde dicen que queda atrapada. No hay pruebas de que se haya atrapado en esas redes. En donde sí es que hay otra pesquería de totoaba, y la totoaba no es tanto por su carne, sino que hay un mercado de vejigas natatorias, les dicen buches, en el mercado de China y Taiwán y no sé qué, todos los países asiáticos consumen la vejiga natatoria y es un manjar que se paga muy caro. Entonces la pesca se pesca con unas redes de malla grande, y ahora, aunque está prohibida, hay una pesca clandestina porque pues hay hasta quienes están pescando de manera clandestina como si fueran unas mafias para obtener la vejiga natatoria. Y pues se han hecho muchos esfuerzos
para poder evitarlo, ¿no? Y sí se ha demostrado que le causan daño a la vaquita marina y que actualmente quedan entre 15 y 30 vaquitas marinas en el Alto Golfo. Expertos dicen... Es el mamífero marino el mayor peligro de todo el Océano Pacífico o de todos los océanos. Es una marsopa, en este momento. Sí, y hace poco ha habido una medida, había una limitación a los barcos de pesca y hace poco se ha relajado, eso fue lo que leí en algunos artículos, que se había relajado las medidas de restricción. Por eso la preocupación había aumentado. Pero bueno, ahí tenemos un ejemplo de algunas cosas exitosas y otras cosas que todavía no. Y entonces, muy bien. Entonces, si algún día quieren una plática exclusiva sobre lo que está pasando, porque parece que no nada más es la pesca en la que va, la causa de la línea de extinción de la vaquita marina, hay otras causas ambientales también, porque hay una modificación del ambiente. Antes la vaquita marina era una especie que convivía en un estuario y ahora es agua salina completamente de mar, porque ya no hay descargas del río Colorado. Entonces, hay un ambiente modificado ahí también. Entonces, un día podemos platicar sobre eso. Heriberto, y tienen un programa de observadores nacional, entonces, en México, decías. Sí, hay un programa de observadores para todos los casos. Hay casos muy específicos que ha habido varamientos masivos de tortugas en los que se han diseñado programas de observadores exclusivamente en esos lugares en Baja California. Y pues hay un programa especial en donde hasta se hicieron el 100% de las embarcaciones estaban siendo observadas físicamente o con cámaras. Entonces se estaba haciendo un programa de esos. Y hay otros, se han desarrollado programas de observadores similares a los del atún para embarcaciones palangreras y embarcaciones de arrastre camaronero. No tienen una cobertura al 100%, pero en los mejores tiempos han llegado hasta el 30% de cobertura. Una buena cobertura. Entonces, tenemos trabajo sobre esos aspectos y bueno, podemos platicar de manera particular de cada uno de ellos en alguna ocasión que ustedes lo consideren. Yo creo que ya me colgué y quisiéramos escuchar a otras personas. Muchas gracias. Muy bien. No, gracias, Heriberto. Gracias. ¿Algún otro país que quiere contar? Yaleila de Perú, hay gente que quiera contar. Patricia Rosero está también por ahí. Patricia Rosero también. Está Andrés. También, exacto. Yo puedo quizás comentar un poquito, pues, ¿no? del trabajo, más o menos un poco en la línea de lo que hablaba Heriberto, que nos conocimos allá en esas épocas probando los anzuelos circulares. El tema de tortugas marinas en Perú, específicamente en palangre, que es una de las cosas que más hemos estado trabajando, ¿no? Es algo que yo veo que ha avanzado bastante, al menos en Perú. Lo que sí, en temas de capturas incidentales, no se han hecho muchos nuevos estudios para ver esas tasas de captura, ¿no? Como creo que los más recientes quizás tienen 15 años o 11 años más o menos. Y bueno, hemos tenido, ¿no? Como menciona Heriberto, ahora las golfinas ¿no? Las oliváceas se han recuperado bastante. Yo pensaría que vamos a tener mayores tasas de captura con esta especie en el Pacífico Este, en los palangres. Quizás un poco de verdes también, porque las verdes también se han venido recuperando o siguen estables, ¿no? Dependiendo en dónde miramos, ¿no? Si son las playas de Michoacán han aumentado, en Galápagos está estable. Entonces, también quizás por ahí pueden haber ciertos aumentos, ¿no? La dorsocuero sí le está yendo súper mal y quizás a esta sí no vamos a ver esos impactos, ¿no? Pero creo que en Perú se ha avanzado mucho en el trabajo de mitigación, al menos en la parte de manipulación y liberación. Lamentablemente no hemos logrado todavía el tener esta metodología que haga que se capturen menos tortugas, ¿no? Y hay algunas cosas que quedan por probar, que sé que en otros países han estado probando, como el ver los temas de
tener estas partes de cabos más rígidos cerca de las boyas, ¿no? Que es algo que al menos con Golfina tiene bastante interacción, ¿no? Y por ahí se enredan ellas, más que se enganchan. Entonces, esto es algo que bueno, ha avanzado, pero y tasas de captura en BBF tiene un proyecto ahorita con IMARPE y con los pescadores de Perico, algunas asociaciones, y se están comenzando a poner cámaras a bordo y se van a tener también observadores. Entonces, allí creo que vamos a tener algunas tasas de captura de tortugas actualizado, ¿no? Entonces, va a ser importante justamente comparar con hace 10 años cómo han cambiado estas tasas de captura para estas diferentes especies de tortugas, ¿no? Entonces, eso por ahí con tortugas y palangre, y cierro para que alguien más, y quizás por ahí pasamos a otro tema. Leila, hola, buenas. Sí, era como general en todo caso, ¿qué hay de los programas de observadores y cómo están controlando justamente todo el cumplimiento de todas estas cosas asociadas a lo que es la captura incidental o a los descartes ahí? ¿Qué tal va el avance en Perú? Sí, bueno, estas pesquerías de palangre para perico, y bueno, en Perú también se tiene la de tiburones, hasta ahora solo ha salido el reglamento de ordenamiento pesquero para perico, que esa es la novedad, ¿no? La verdad es que el 99% de las embarcaciones son artesanales, pequeñas, no llevan observadores a bordo de manera formal, ¿no? No hay programas de eso. Se está pensando en el ROP, hay como esta propuesta de que se tengan observadores, pero hay que evaluar, ¿no? El gobierno va a ver si en algún porcentaje de la flota se puede tener esto como una exigencia, o también quizás las cámaras podrían reemplazar a estos observadores debido a lo pequeño de las embarcaciones, ¿no? Y que se van 15 días, la verdad es bien difícil llevar una persona extra en la embarcación, ¿no? Eso a nivel de los palangreros, que como te digo, la mayoría son industriales, creo que hay, perdón, artesanales, creo que hay 6, me parece, que tienen permiso para perico industrial, más que nada en el norte, y casi no, pues no, son poquitos, son pequeños, ¿no? O sea, son poca cantidad de embarcaciones industriales. Después de eso, tenemos programas de observadores formales, eso sí hay en Merluza, en la industrial de Merluza, que es con arrastre, en Anchoveta, ¿no? Que también están los bitacoreros, que se les llama, que también, pero son pequeños porcentajes de viajes que se observan en las flotas, ¿no? Pero a nivel de artesanales, todavía se estaba pensando algo con la pota, de repente los poteros que salen también hasta aguas internacionales, ¿no? Pero no hay nada, ¿cómo se dice?, mandatorio todavía, ¿no? Uh-huh. Sergio Estima levantó la mano. Una questão, Chaleila, e para os estatísticos também, creio. Como evaluar as taxas de captura de 10 anos, 15 anos, para agora, sabendo que as populações de tortugas estão aumentando, não só de tortugas, de outras? Este é que passa cá em Brasil e creio que em Peru também, porque estamos com este tema de evaluar as taxas de captura pós a normativa de anzuelo circular. Y bueno, las tasas de captura se ven aumentando. Y ahí bom, em Brasil tem uma particularidade que são estoques mistos de tortugas. E, bueno, como resolvemos isto? ¿Entendés? ¿Hay un aumento de tasas de captura de tortuga porque hay más tortugas? Provável. ¿Es así? Sí. Claro, es una paradoja. Sí, esto es, y probablemente para toda acá América del Sur está pasando esto. Yo pensaría que nuestro índice para comparar
podría ser justamente estas, ¿no? Las playas índices donde se evalúan anualmente la cantidad de hembras que están anidando. Entonces ahí es donde podemos ver reflejado un poco cómo van moviéndose las poblaciones, ¿no? Entonces comparar, claro, que todo, en el mar normalmente, al menos en Palangre, por ejemplo, lo que tenemos son más juveniles, ¿no? Algunos adultos, pero la mayoría son juveniles, ¿no? Todavía los que están en etapa oceánica o por ahí los migrantes, ¿no? Pero sí, son más juveniles, entonces, bueno, va a haber cierto delay, ¿no? Comparado con las playas, ¿no? Sergio, Sí, y también sí. yo creo que tal vez es importante evaluar caso la operación de las flotas también han cambiado, que si puede que también estén trabajando en áreas distintas a las que hacían previamente, y por lo tanto eso pueda estar incidiendo en mayores tasas de captura de tortugas en particular. Sí, ese comentario de Marcelo me parece muy adecuado porque tenemos también el tema que con los cambios ambientales del cambio climático está llevando especies a hábitats diferentes. Entonces a lo mejor la pesquería se movió a un hábitat donde hay más tortugas o menos tortugas. Es muy difícil usar las tasas de captura a menos que se sepa muchísimo. La idea de Shaleila de que solamente los conteos de hembras es lo que nos da alguna idea, creo que es lo correcto y que hay que monitorear constantemente. Pero las pesquerías tienen unos cambios de lugares de operación y de forma de operación que a veces ni se da cuenta mucho que está pasando, a menos que tengas un montón de datos y ves que la flota está expandiendo actividad en un área nueva y ahí encuentra o más o menos tortugas y los índices van en cualquier dirección. Y además se nos mezclan las medidas de mitigación con los cambios en la población. Entonces, si tienen más anzuelos circulares y caen menos tortugas, no necesariamente porque hay menos tortugas, pero está muy bien que se hagan los monitoreos de playas permanentemente y lo único bueno de tener alguna idea de densidades de juveniles es anticipar cuando parecería que hay una gran caída de juveniles, no tener que esperar hasta que van a las playas para darnos cuenta, sino tener algún índice de que las cosas están mal antes de tiempo. Gracias. Gracias a Leila. Entonces le tocaba, bueno, estaba Patricia, que pueda darnos una idea de Ecuador. Hay más. Sí, Leila levantó quería la mano. Sí, para Dale. responder, supongo. Solo quería agregar que sí, el tema del lugar, ¿no? De captura es súper importante, porque en Perú, por ejemplo, dependiendo si estás en el norte, en el centro o en el sur, las tasas de captura pueden triplicarse, ¿no? Entonces sí, hay que tener información también espacial relacionada a esos lugares de las tasas de captura para separarlo de acuerdo a más o menos ciertas áreas, ¿no? Que son más homogéneas entre sí en cuanto a densidades de tortugas, ¿no? Sí, y tanto Perú como Ecuador tienen interés en la certificación del dorado, con lo cual hay un montón de actividad en los dos países con respecto al mejoramiento de las condiciones y el manejo de los problemas de captura incidental. Gracias. Perdón, a ver, ay, no puedo ver si hay alguna mano levantada, ¿sí? No veo yo. Lo que sí que estoy... Heriberto, Tal vez, María Eva, podrías bajar la presentación y dejarnos a todos en pantalla, que como que ya se entiende las preguntas y tal vez... Yo quiero hacer un comentario así muy rapidito relacionado ahí con el posible problema que tienen para evaluar la captura por unidad de esfuerzo, las tasas de captura en Brasil. Yo creo que lo que tienen que referirse es a las áreas de pesca y hacer un proceso de estandarización del esfuerzo pesquero, de las capturas por unidad de esfuerzo. Una estandarización que te dé una imagen más real sobre el efecto que está teniendo, pero tienen que dividir sus áreas de pesca en zonas de pesca, pues para poder evaluarlas de manera particular, porque tiene razón Shaleila, no es lo mismo. A veces una zona así muy chiquita te cambia a una parte más al norte o más al sur. Entonces, tienen que referirse a áreas específicas de pesca y hacer un proceso de estandarización de la captura por unidad de esfuerzo.
Sí. Gracias. Muy bien. Ya lo veo a Simón Chapilliquén acá. Hola, Simón. Simón es un tecnólogo pesquero de los mejores que tenemos en el continente. Me gustaría preguntarle a Simón si se está haciendo bastante con respecto a investigación de modificaciones de artes de pesca en la región que sepas, que conozcas. No sé si está conectado o si no lo espero después. Bueno. Puede habilitar su micrófono. Sí. Bueno, a lo mejor está, a lo mejor se alejó de la computadora. Muy bien, entonces, de la gente que nos podía hablar de algunos países, tenemos varios de otros países, podemos, Patricia Rosero está, ahí está. Hola chicos, disculpen, tuve problemas técnicos de internet, pero ya los solucioné. Muy bien. Bueno, súper interesante, estuve escuchando las experiencias de México y Perú, y en realidad cuando hablamos ya con relación a Ecuador, están mucho más adelantados, ya que Ecuador se ha enfocado muchísimo en el control de pesca incidental y descarte de las pesquerías industriales. Es donde tenemos ya un patrón de áreas delimitadas, tenemos observadores a bordo, sabemos cuánto es la captura incidental, cuánto es el descarte, cuáles son las especies, y ya se están implementando medidas para reducir estas mitigaciones. El problema radica más en la pesquería artesanal. Aquí en Ecuador nosotros desconocemos las áreas de pesca, ya que los pescadores artesanales no cuentan con monitoreo satelital, no cuentan con radares, algunos de ellos ni siquiera usan radios, porque tienen la teoría de que los piratas los encuentran de esta forma. Entonces ellos son muy reacios a todos estos tipos de tecnologías que nos pueden permitir determinar sus áreas de pesca. Segundo, el tema de observadores a bordo. Es bastante difícil el poder embarcarte en embarcaciones tan pequeñas. Es muy limitado el poder generar como un monitoreo en alta mar. Los monitoreos se realizan en puerto, pero en puerto ya no llega la captura incidental y el descarte, y es muy sesgada la información que se recoge. Además, no es continua, se realiza una vez al mes o una vez cada 2 meses, dependiendo de la capacidad de inspectores que tenga la autoridad pesquera al momento. Otro gran problema que se detecta, y creo que es uno de los más complejos, es que no tenemos puertos autorizados para desembarque. El desembarque se realiza en alta mar, que ya es una actividad ilegal, y además se realiza también en cualquier puerto o playa sin un inspector presente. Entonces, para nosotros es muy difícil el poder estimar áreas o estimar el porcentaje o índices de pesca incidental y determinar las especies, porque cuando se hacen encuestas en puerto, los pescadores muy difícilmente logran llegar a una identificación de especie efectiva. Entonces ahí tenemos un sesgo bastante grande de información. Yo básicamente trabajo con redes de enmalle de superficie, que aquí se conoce como trasmayo, y bueno, lo que se ha podido determinar ya siendo observadores a bordo es que ellos ya tienen puntos específicos para la captura de tiburones, por lo cual ya no estamos hablando de una pesca incidental, que es la que supuestamente llega a puerto, sino ya se está identificando que hablamos de una pesca objetivo en este caso. De ahí se han determinado también que la tortuga verde, Chelonia midas, es la que tiene mayor incidencia de captura incidental con estas pesquerías, así como la mantarraya. Mantarraya también tenemos algunos casos, sobre todo en los límites del Ecuador, que serían esmeraldas y el oro. Hay bastante incidencia de captura de mantarrayas. Y en temas de cetáceos, como les había conversado en una charla anterior, las ballenas jorobadas en realidad son las que más se ven afectadas. Y el problema es que ya contamos con esta información a nivel nacional, pero no contamos con fondos o con el interés de las autoridades para generar programas que
estén enfocadas en reducir o mitigar la pesca incidental. Hemos ya pasado casi 5 años en reuniones y presentamos datos y queda en lo mismo. Nunca podemos avanzar y generar proyectos que mitiguen la pesca incidental, como ya lo ha hecho Perú efectivamente, con pingers, con nuces. Y lo que hemos analizado, primero pensábamos trabajar con pingers, pero vemos que en la realidad social y económica del país es muy difícil que este sistema funcione porque es demasiado costoso y los pescadores no podrían reponerlo si es que este se dañara o se perdiera. Entonces estamos buscando mecanismos de reciclaje, como ya se han presentado anteriormente, pero aún tenemos un débil interés por parte de las autoridades y los pescadores cada vez pierden menos interés porque se sienten abandonados al no tener una continuidad en los temas investigativos. Entonces, sí existe un escenario complejo en temas de mitigar la pesca incidental aquí en el Ecuador, sobre todo en las pesquerías artesanales, que es donde se desconoce en realidad este panorama. Patricia, una preguntita. ¿La pesca de arrastre tienen observadores, controles y eso, tanto en el Golfo de Guayaquil como en otros lugares, de distintas especies? Justamente hace un par de años se empezó a eliminar la pesca de arrastre en el país. Estamos en un proceso para totalmente desaparecer la pesca de arrastre porque hemos visto que en su gran mayoría no cumple la función de la pesca objetiva. Es más, captura incidental y descarte. Y toda esta flota está en un proyecto piloto para cambiar de artes de pesca para dedicarse a la bota o a otro tipo de objetivo. Entonces, en realidad, ya estamos como dejando a un lado todo el arrastre para cambiar a redes de cerco o atún con caña. Muy bien, gracias. Mirá vos, qué cosa extraña. ¿Y qué? ¿Y las quieren las mismas embarcaciones cambiar de arte o ir sacando las embarcaciones de pesca de arrastre del lugar? Están trabajando con las mismas embarcaciones, el mismo personal, se está invirtiendo en comprar nuevas redes y en capacitarlos para que empiecen a utilizarlas, pero estamos aún en un piloto para ver si funciona, si se adaptan, qué tan rentable es, si existe un comercio para ya establecerlo. Estamos trabajando recién con 4 embarcaciones, me parece, y es algo que va a seguir progresivamente, pero la finalidad desde el Estado, la línea de mandato es que el arrastre ya desaparezca. Perdón, Patricia, ¿y quién financia esa reconversión, digamos? Eso está directamente encargado la autoridad pesquera. Desde el Ministerio de Producción y Comercio Exterior están trabajando en esta línea con la Subsecretaría de Recursos Pesqueros. Ellos son los que están invirtiendo en estas nuevas artes y las están modificando y están tomando los datos para ver la eficiencia o eficacia de las mismas. ¿Y los camarones los pueden pescar con otro arte? Hay cosas como merluza o congrio que sí. La mayor producción de camarón se genera en el Ecuador con camaroneras en las áreas de manglar. Nosotros tenemos mucha acuicultura de camarón, que es uno de los principales recursos económicos del país. Entonces no le genera competencia porque tienes mayor gasto, son de menor tamaño, menor cantidad. Entonces la base económica se basa en nuestra acuicultura de camarón en áreas de manglar. ¿Qué tan selectiva es la pesquería de cerco? O sea, obviamente es lo más probable que más que la de arrastre, pero en términos de fauna acompañante me parece que igual salen varias especies adicionales a los recursos objetivos que tienen. Sí, en red de cerco nosotros la conocemos aquí como chinchorro, la denominamos así, y es mucho más selectiva, claro, que la de arrastre y también más que la de enmalle de superficie, más que el trasmayo. Pero la incidencia en temas de captura incidental está enfocada en rayas, sobre todo la raya guitarra, la raya, las dasatias. Esas son las que más se ven afectadas por las redes de cerco aquí. Hay una incidencia súper alta y estas ideas a comercializarse, llegan a puerto y se las vende, perdón, para hacer harina de pescado.
Entonces, todos los balanceados que se generan aquí en la costa son en base de estas rayas. Perdón, Patricia, siguiendo con esto de que me llama la atención de la reconversión de la flota y la inversión por parte del Estado, ¿cuál pensás que es el incentivo, la motivación para estar haciendo esa inversión? ¿Tiene que ver con cuestiones de comercio exterior? Por lo que dijiste, es el ministerio que... Más que todo es la autorización de la actividad, porque se dio un límite para que esta pesca de arrastre se elimine por completo. Va a ser ya una actividad ilegal por el nivel de impacto que ya se ha aprobado aquí en el país. Entonces, el incentivo es que ellos busquen una nueva vía de ingreso económico y que no pierdan su actividad pesquera. Gracias. Es re interesante eso, porque es una inversión importante en hacer esa reconversión. Sí, nosotros tenemos la Sí, pesca, la Argentina está basada en la pesca de El arrastre por arrastre. completo. Es como, digamos, no hay otro tipo de pesquerías que no sean las de arrastre acá. No me imagino prohibiendo el arrastre en Argentina. No, tenés que creo- prohibir la pesca. Es que yo creo que igual hay que dimensionar y contextualizar cada caso. Y la realidad de los países tropicales con el tema del arrastre es totalmente distinta a la que vivimos nosotros en los países un poco más australes. La cantidad o el tipo incluso de arte de pesca que se usa hoy en día, yo creo que es bastante selectivo. Nosotros tenemos hoy en día en Chile un problema bien grande justamente con esta idea de terminar con el arrastre en la pesquería de merluza. Y ahí está en debate todavía, caso se hace o no se hace. Ya se hizo con la jibia quedó exclusiva ahora con uso de potera o jinger, y en el caso particular de la merluza quieren hacer lo mismo. El problema es que la realidad de hoy es que los espacios rastreables son súper limitados, por lo menos en la costa pacífica, donde estamos nosotros. La plataforma es súper estrecha, entonces hay lugares que se han arrastrado históricamente, entonces ya la verdad que el impacto que tiene no es tanto en diversidad comparado con otras pesquerías. Entonces yo creo que hay que evaluarla cada caso, cada realidad y cada país es distinta en eso. Claro, lo que menciona Marcela es verdad, porque aquí en realidad la mayor flota está enfocada al atún y es un área muy rica de atún, tenemos una muy buena productividad, entonces la mayor cantidad de toda la flota está enfocada en esta y bueno, ellos ya están mucho más especializados y más avanzados. Como les decía, tienen ya observadores a bordo, tienen medidas de mitigación, tienen metodologías para liberar a la pesca incidental. Entonces es una pesquería bastante sostenible y que ha llegado a negociaciones también para formar una zonificación en el área insular para que la Reserva Marina de Galápagos no se vea afectada por una sobrecarga de explotación de estos recursos a los alrededores de la reserva. Entonces es una comunidad bastante abierta para trabajar y muy ordenada. Entonces eso nos ha ayudado muchísimo para dar líneas de trabajo y empezar a reducir estas pesquerías que en realidad no representan gran cantidad aquí en el país, a diferencia de Argentina y Chile, ¿no? Claro. Ah, Sí. Viste que es toda una discusión el tema del arrastre y sobre todo sobre qué fondos, ¿no? Es la discusión, digamos, que justifica los cierres. Pero sí, acá es central la pesca de arrastre. Y yo, Sí, hay modificaciones sí, de las artes de arrastre para que el impacto sobre los fondos sea menos. En algunos fondos es más grande, en otros no, pero a veces el área que se puede arrastrar está limitada por las características del fondo. Lugares donde tienen piedras grandes o desniveles, de repente no los pueden rastrear porque se pierden. O sea que a veces se concentra mucho el arrastre en las zonas rastreables, con lo cual hay un repiqueteo en una zona y otras zonas que quedan como una especie de reserva no generada intencionalmente, sino generada por la topografía nada más, que puede servir de reservorio para algunas especies, pero no para todas. Pero, en fin, es un Además, Martín, arte. Sí, el desarrollo tecnológico, particularmente en las redes de arrastre industriales, estoy hablando de pesquerías ya bien desarrolladas, en sensores de captura es bastante grande. Entonces hoy en día incluso las redes de arrastre casi ni pasan por el fondo, prácticamente no las tocan.
con esto no quiero decir que yo esté a favor del arrastre para nada, sino que lo que quiero poner en contexto es también la realidad que tiene cada país con cada uno de los problemas, porque efectivamente hay países que es un problema. Nosotros acá en un momento también pudo haber sido un problema. Hoy en día la flota está tan disminuida también que finalmente los espacios son súper acotados, como tú dices. Yo creo que se han ido formando espacios o áreas geográficas que se han naturalmente o a las fuerzas se han ido tomando, haciéndose como espacios de reserva natural, ¿cierto? Porque obviamente no son rastreables, entonces por lo tanto el impacto es bastante concreto. Lo que sí yo creo que es importante tratar de establecer bien esas áreas y trabajar también tal vez en medidas asociadas al control de áreas, de dónde puedan operar y dónde no. Yo creo que eso sí que debe ser necesario. Muy bien. No sé si Edu o Gustavo querían hablar un poco de Brasil. Gustavo tuvo que Gustavo se salir. tuvo que ir, sí. Sí. Ah, bueno, y por ahí, y si no, por ahí Joana quiere completar algo de lo de Perú o alguna otra persona de Perú que quiera agregar algo más de otras pesquerías o de otros esfuerzos. Lo de el comentario sobre los pingers que se aplique también a otras cosas. A veces hay tecnologías que por un poco de costo y otro poco por la logística son efectivas, pero para llevarlas a la escala de estas pesquerías, que en algunos casos están hablando de miles de embarcaciones, es un poco difícil. Hola. Hola, ¿qué tal, John? Contanos qué pensás vos. Bueno, yo estoy de espectadora, más que nada, pero porque hace rato que no me puedo unir a las conversaciones, pero solamente podría comentar que, bueno, el trabajo con redes sigue en marcha. Estamos entregando ya luces LED para pesquerías de redes, cortinas artesanales. Y algo que quería mencionar también es de que no solamente las tortugas cambian, pero o hay que monitorear, hay que tener atención a cómo cambian las poblaciones de las tortugas, pero también me parece que las pesquerías cambian, ¿no? Algo que hemos observado, por ejemplo, en el sur es de que con el tema de espineles, sí, las áreas de pesca están cambiando y la forma como opera la pesquería en sí, ¿no? Están haciendo lances mucho más cortos, menos número de anzuelos. Y eso también es interesante porque hay que ver cómo vamos a poder comparar esto, o sea, qué implican, o cómo podríamos compararlo en la forma como cambia o cómo medimos la captura incidental, ¿no? ¿Por Y qué sí, el hacen tema de lances la más laúd, cortos? Perdón, perdón. Joana, ¿por qué hacen lances más cortos? Bueno, según ellos, porque los lobos vienen y se comen el pescado. Entonces, Ajá, no les ok. conviene tener los lances mucho tiempo porque es más oportunidad para que el lobo muerda las presas, ¿no? Que ellos Ah, luego mira no vos. pueden vender. Ajá. Y bueno, interesante lo que comentan. Ahora sí que estoy de espectadora y agradeciendo los comentarios que puedo obtener a través de ustedes. La aplicación de una medida como las luces LED a todo el esfuerzo artesanal de Perú, ¿te parece que es una cosa factible que requeriría un esfuerzo económico y logística muy grande o que es algo que los pescadores van a ir adoptando paulatinamente? Sí, lo que pasa es que por el tema de la laúd, es hasta el momento lo que tenemos que sabemos que está siendo efectivo, ¿no? Y para Sí, tortugas y un poco también para mamíferos, que es lo que observamos, ¿no? Que había sí. también una reducción en la captura de mamíferos marinos, en particular de cetáceos. Entonces, dado que ya estamos contra el tiempo, y si eso es lo que conocemos, eso es lo que podemos aplicar al momento. Pero a tu pregunta puntual de
de fondos, del esfuerzo que se necesita para implementar esta medida de mitigación, sí es enorme, porque bueno, en un país como Perú, la flota de pesca artesanal pasa las decenas de miles de embarcaciones, ¿no? Y no te digo Sí. nada, o sea, lo mismo va a suceder con flotas como la de Ecuador, por ejemplo, o la de Chile Sí. incluso. Entonces, sí, es un esfuerzo gigante que los pescadores mismos no van a poder hacer, ¿no? O sea, ahí es el trabajo de sociedad civil, con el gobierno, con fundaciones de afuera, y bueno, si hay interés también por parte de los RFMO también, pero sí no, yo lo que veo es que no es una sola solución, ¿no? Hay diferentes soluciones. Hay otros grupos que están utilizando mucho el tema de incentivos, por ejemplo, eh, otro con reemplazos de aparejo, como, bueno, se intentó también con los anzuelos circulares. Entonces, creo que va a ser una combinación y caso por caso, ¿no? Algo que funciona en un puerto en el norte de Perú no va a funcionar en un puerto en el centro de Perú. Entonces sí, ahí hay que estar atentos, básicamente, ¿no? A ver qué funciona bien y por qué funcionó bien, a ver si lo podemos replicar en otro lugar. Sí. Joana, tengo una pregunta a todo lo que vos comentás de toda la variedad que hay de acciones para reducir la captura incidental. O sea, ¿de dónde vienen las iniciativas? ¿Está el Estado involucrado? ¿Hay normativa involucrada? ¿O es una motivación de los investigadores o de las ONGs? Sí, gracias Silvana por la pregunta. Es un combinado también, ¿no? Por ejemplo, en el pasado, cuando hemos tenido fondos, parte de los fondos iban al IMARPE para que ellos también prueben las luces. Entonces, se ha hecho este trabajo, ¿no? Otros grupos como BBF o Ecosiánica, donde está Shaleila, o BBF ahora actualmente, Acorema, también han hecho este tipo de trabajos con el IMARPE, pero a veces también solamente de sociedad civil, ¿no? Y lo que se necesita a veces es un poco de aplicación a propuestas, ¿no? Un poco de un grupo que esté interesado y que pueda escribir una buena propuesta, que sea atractiva y que consiga los fondos y que pueda tener la aceptación de las comunidades de pescadores para implementarlo. No es algo sencillo, ¿va? Claro que en el mundo ideal sería por parte del Estado, ¿no? Pero en países como en Perú, por ejemplo, esto no ha sido así. Que está cambiando, sí, que yo veo un interés de parte del Estado de participar en esto de una forma más activa, también lo observo. Y esto puede ser por temas externos también, ¿no? Hay, por ejemplo, Javier Quiñones, por ejemplo, ¿no? Él es súper entusiasta, él está en el IMARPE y tiene mucha apertura. O personas en el Produce también, ¿no? Personas clave, que ojalá que no los cambien, pero que mientras que están ahí, ayudan mucho a mover este tipo de proyectos. Entonces, los esfuerzos han sido por sociedad civil en el pasado, pero más y más veo al Estado o un consorcio, ¿no? Entre Estado y sociedad civil. Y lo que tú mencionabas sobre mecanismos legislativos, ¿no? No hay, mira, hasta ahora sorprendentemente, y tal vez no es sorprendentemente solo para Perú, ¿no? Pero no hay un lugar en todo el mecanismo legal de la pesquería artesanal peruana donde si un pescador quiere reportar un tema de bycatch, lo puede hacer. O sea, sí está prohibida la captura, sí dicen que lo tienen que reportar, pero no existe un lugar donde alguien lo pueda reportar, ¿no? Entonces, desde ahí empieza esta falencia, digamos, en que no tenemos datos por parte del Estado, por parte tal vez de sociedad civil, sí, eh, pero esto es algo que podría mejorarse y espero que se vaya a mejorar
ahora, por ejemplo, con el ROP de Perico que mencionaba ya Leila, tal vez va a ser algo que se va a mejorar, pero nuevamente, ¿no? Hay cositas muy básicas que todos asumimos que existen, pero que no están implementados en las leyes, ¿no? Como el tema de dónde reporto la captura incidental. Y sí, eso. No sé si respondí tu pregunta, un poco Sí, larga. sí, Tal vez. tal vez hay una pregunta de Santiago Quijano. Yo habilité su micrófono, que creo que tiene que ver con esto. Santiago, si quieres hablar, puedes hablar, pero dice, a mi ver, las capturas incidentales son inevitables, independiente del arte de pesca, me parece que es una característica de todas las pesquerías. La cuestión es cómo hacerlas menos impactantes. Quizá la colaboración entre investigadores y pescadores puede ser una estrategia interesante. Esa es lo que Santiago ha puesto recién en las opciones de preguntas y respuestas. No sé si quiere completar. Sí, bueno, Gracias, Silvana. a lo que dice Santiago tiene totalmente sentido, ¿no? O sea, el pescador tiene que seguir pescando. Nosotros tenemos que seguir comiendo pescado, ¿no? Para mí me encanta el pescado. Y a toda la gente que conozco, todos comen pescado, excepto algunos vegetarianos. Entonces, las comunidades necesitan seguir comiendo y ahí tenemos que ver cómo hacemos para que haya este equilibrio, este famoso cohabitar, ¿no? La pesquería, las personas que usamos los pescados y los animales. Sí, no sé si quería complementar algo, Santiago. Santiago. Mil gracias, Silvana. Buenas tardes a todos. Sí, era más un comentario que coloqué, ¿no? Ya he oído varias de las charlas y las que tienen ustedes también en YouTube. Y es una cuestión que siempre a uno le quita el sueño, ¿no? ¿Cómo hacer para disminuir las capturas incidentales? Reflexionando mucho sobre esto, no consigo encontrar una solución, porque independiente de que, por ejemplo, en un lugar se establezcan el uso por ley de, por ejemplo, reductores de bycatch, o otro tipo de medidas, sea para tortugas, para aves o inclusive para peces de tamaños no deseados, las pesquerías están ampliamente distribuidas. Y como como colocó recién, no me parece que la persona que estaba hablando, pero sí, la pesca es una actividad económica muy importante que es el medio de subsistencia de millones de personas, ¿no? Y de forma directa e indirecta. Entonces, la cuestión es cómo hacer, ¿no? Y pensando sobre eso, tal vez me parece que cooptar a los usuarios directos, que son los pescadores, puede ser una forma de cómo inventar o definir medidas de poder reducir esa captura incidental de las diferentes especies, ¿no? Y lo coloqué a modo de comentario para justamente, quién sabe, promover ese debate entre ustedes. Mil gracias. Marcelo. Sí, concuerdo con los colegas que estaban conversando sobre el problema de eso. Yo mira, me quiero ir un poquito más en lo global, en el sentido de que lo que he logrado percibir con las realidades que han comentado los distintos colegas, ¿cierto?, de los otros países, es que en general la gran problemática parte primero por reconocer que existe el problema. Entonces, cuando no hay reconocimiento del problema, difícilmente se puede avanzar. Yo creo que, y en ese contexto siempre está esta dualidad entre lo que es la normativa o los usuarios y, ¿cierto?, el Estado que quiera regular. Claramente tenemos algunos países que hemos avanzado un poquito más, pero el problema no ha sido sencillo de resolver, y en ese sentido todo parte, como les digo, por reconocer, establecer ciertas normativas que puedan ayudar a que se desarrollen cosas, a que se desarrollen proyectos para poder conocer, no normativas para que sean castigadoras, sino que tienen que tener normativas para poder levantar el estado de lo que pasa, y de ahí, ¿cierto?, con los antecedentes, poder generar medidas que te permitan llegar a reducir el problema. Tal como decía Santiago, lo más probable es que no las vamos a eliminar, sino que vamos a tener que trabajar en ver cómo lo disminuimos, o cómo hacemos el mejor esfuerzo o las mejores decisiones o medidas para que esto funcione. Y en ese sentido, yo creo que justamente tal vez ciertos países o ciertos estados están todavía en ese tránsito en tomar el problema, en reconocerlo. Y es bien especial, porque me da la impresión de que igual son países que en general, o somos países que en general la economía
o el sector productivo asociado a la pesca no es una economía tan menor. O sea, igual en Chile no es la principal, pero igual en su momento fue una de las principales y ahora está dentro de las top 5, por lo menos en términos de economía. Entonces llama la atención de que no se hayan hecho esfuerzos particulares por avanzar en esto. Yo creo que hoy en día, justamente presionados principalmente por temas ya sea de consumidores o ciertas organizaciones de la parte un poco más ecologistas, ¿cierto? Han incentivado a que se vayan desarrollando medidas para hacer este sector un sector más productivo, más cuidadoso con el medio ambiente. Y las herramientas están, hay que tomarlas y cada uno tiene que hacerse cargo de eso, tanto el Estado, ¿cierto? Los estados respectivos para dar las herramientas, tener controles efectivos, controles que sean realistas también, pues, o sea, no vas a pedir que algo que deje de pasar porque va a ser imposible, porque las pesquerías en sí tienen problemas y que obviamente hay que reducirlos y en ese sentido hay que tratar de ver cómo llegamos al óptimo. Yo creo que por ahí tal vez es el cómo vamos avanzando como sociedad científica, ¿cierto? En ir apoyándonos en unas redes, como lo que estamos haciendo en esta red, de ver cómo también podemos ir incorporando estas temáticas dentro de los respectivos países que van un poco más atrás y ir obviamente haciendo presente las realidades que hemos vivido, ¿cierto? Los países que van un poco más adelante. Eso es como comentario general. Patricia. Gracias. A mí me parece interesante lo que mencionaba Santiago, ya que aquí la Reserva Marina de Galápagos ha avanzado muchísimo en contar con una pesca artesanal efectiva. Es la única pesquería del país que tiene una pesca incidental menor del 1% y tiene un alto nivel de efectividad con temas que ya mencionaba Marcelo, como un control efectivo, que es súper difícil. Por ejemplo, en Galápagos sí tienen puertos específicos de desembarque y aquí toda la pesca es pesada, es medida y tiene un sello entregado por la Reserva Marina para poder ser comercializado. Si esta pesca no cuenta con este sello, no puede ser comercializado y es muy difícil que pueda salir de la isla por estos medios. Entonces, yo creo que el primer éxito que tuvo la reserva es cerrar el universo de pescadores. Tienen un cupo límite de pescadores que no puede exceder y ellos tienen que ir cumpliendo requisitos que van a ir actualizando su permiso anualmente, por lo cual la revisión de que ellos cumplan estas medidas es continua y esto de contar ya con puertos autorizados con un tiempo establecido de desembarque desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, genera un orden importante para que este control funcione. Y de esta forma la dinámica de los pescadores ya cambia. También el cerrar el tipo de artes que se pueden utilizar va directamente enfocada en reducir este porcentaje de pesca incidental. La gran mayoría es con apnea o pesca pulmón, como se llama aquí, y es 100% selectiva. Es muy difícil tener pesca de descarte o incidental en esta forma. El 1%, menos del 1% se suma más a lo que es la captura de pesca blanca, que se captura con anzuelo. Igual es muy sencillo devolver toda la pesca incidental inmediatamente. Y aquí sí existe como un control más exhaustivo en esta zona, porque esta área protegida cuenta con muchos fondos para hacer monitoreo. Entonces, el monitoreo es continuo, a diferencia de toda la deficiencia que se ve en la parte continental. Yo creo que nosotros deberíamos seguir como esta línea de la parte insular del Ecuador, que ha trabajado con éxito durante los últimos 20 años y ha logrado cerrar por completo un monitoreo muy bien determinado y generar una trazabilidad completa, que es algo que en el continente nosotros no tenemos idea de dónde viene nuestro pescado. Y como mencionaba Joana, qué gusto verte por aquí, en realidad es importante el incentivar a las pesquerías porque es la base de la alimentación de nuestras poblaciones. Por lo menos en las zonas costeras del Ecuador, el 100% de la población depende de este recurso. Entonces nosotros necesitamos seguir este ejemplo emblemático como el de Galápagos para que nosotros podamos cubrir esta necesidad, pero tengamos actividades efectivas, ¿no? Gracias, Patricia. Martín. Sí, una cosa que me parecía interesante, cuando uno piensa en las medidas de mitigación,
hay medidas de mitigación que pueden ser prácticamente incorporadas permanentemente. Por ejemplo, si se construyen las redes de arrastre con los excluidores ya incluidos, no que hay que agregarlos o sacarlos, sino ya incluidos. Las pérdidas de captura de camarón y eso que se han mencionado, los estudios que se hicieron eran que no era mucho, pero los pescadores quieren hasta el último. Pero si, por ejemplo, el aparato está incluido en el arte y no lo pueden sacar o poner, sino que está, esas cosas quedan. Si uno cambia el monofilamento en la bajante de un palangre para reducir los enredos, una vez que se arma la línea así, queda armada. Si se cambia un anzuelo, queda armado. Entonces hay cosas que son como modificaciones permanentes, mientras que otras cosas que son muy efectivas, como pingers y luces y esas cosas, requieren un reemplazo periódico o una atención más frecuente, lo cual requiere más esfuerzo y más dedicación de los pescadores para hacerlo. Entonces, las cosas permanentes aseguran un poco más. Creo que falta mucha investigación en formas alternativas de pesca muy diferentes, y las trampas es un tema al que yo caigo siempre. Trampas pueden ser muy selectivas, todo lo que se atrapa está vivo, y a lo mejor no producen tanto como el resto, pero pueden ser una producción de alta calidad y con un impacto muy, muy reducido. Hay algunas cosas que ya se han probado permanentemente, como por ejemplo las redes del Malle con líneas con metales y eso que reflejaban, y algunas no funcionaron muy bien, pero yo creo que la búsqueda de medidas de mitigación permanentes, que son parte del equipo, usar una red de malla hexagonal, mallas grandes en algunos lugares, ese tipo de cosas que se hacen permanentes y que se puede controlar en el puerto, que el barco lo tiene o no lo tiene, son algo que para mí es una prioridad bastante alta, y nos falta mucho trabajo. Pero digamos, las soluciones hay que seguirlas buscando. Y, por ejemplo, las luces que tenían un problema de tener que reemplazarlas periódicamente y el costo, estaba trabajando alguna gente en algunas luces con energía solar. Entonces, si el pescador, una vez que pone las luces, deja que la energía solar recargue las baterías, eso le facilita muchísimo que adopte algo que en otro caso sería más trabajoso y más complicado. Entonces, ese era el comentario. Gracias. Andrés y Heriberto. Hola, buenas tardes a todos. Y ahí un poco, hablando de lo que decía Martín, nosotros, bueno, este año estamos empezando un proyecto con la pesca artesanal de Montermoso, Pueblo, y empezar a usar trampas. Ahí copiamos unas trampas, a ver, con el INIDEP, estamos aprendiendo un proyecto de Procodas, que es cambiar las trampas que el INIDEP ha realizado hasta ahora, que son con pollas plegables, y salir a una trampa más que se usan, hay un pescador, bueno, en Punta del Este, que es como unas trampas redondas que son plegables, que tienen como si fueran unos broches, pero bueno, esa persona está cambiando una trampa troncocónicas, y bueno, finalmente me parece que vamos a ir a una rectangular, y la idea es un poco eso, es tratar de darle a los pescadores artesanales algún otro lugar para pescar, que se acerquen a la piedra. A ellos ahora están teniendo el problema en esta zona del viento, cada vez en la zona de Montermoso hay más viento, entonces tienen menos días de pesca, y acceder a otra especie que es la brótola, que es una especie que anda bien acá, y el congrio, con las trampas. Y bueno, este es un proyecto que presentamos ahora, una convocatoria de estos Procodas del MINSIT, junto con el INIDEP y los municipios, y son los primeros. A ver, yo tuve mucho tiempo en el INIDEP, ahora estoy en el IADO y en la UPSO, son los primeros proyectos que vamos desde el municipio. Esto juntamos a los intendentes de Montermoso, al intendente de Rosales, que maneja Pueblo, junto con la UAPA, que es la Unión Argentina de Pescadores Artesanales, de decir, bueno, hay que mejorar la otra parte, que es el verano, el pescado, eso que se le queda pescado en el agua no se le pudra, que lo puedan sacar, que lo puedan dejar 2 días.
Y bueno, y nació todo que nos pusimos en contacto con gente de Uruguay, con Andrés Milesi, que también anda en esta red, y Sí. bueno, conócese. Él nos contactó con el pescador, hicimos reunión con gente, con Sebastián Pizano, el INIDEP, y dijimos, bueno, desarrollemos algo. Salió esta convocatoria, que, a ver, soy sincero, recién estaba medio colgado porque hoy se estaba mandando los formularios de los intendentes y todo para tratar de... Y bueno, dijimos, vamos a hacer 50 trampas para probar, dársela a los pescadores y que ellos la usen y vean, y digan, ¿le funciona o no le funciona? Porque Monte es, a ver, es una pesquería que va todo línea de mano, la gran mayoría, pero también hay un poco a ver, de paño, y hay mucha pesca de escuatina chiquitita, de juvenil de escuatina. Nosotros seguimos el gato pardo, que es una especie que es sumamente, a ver, la tienen como beba catch, pero bueno, San Clemente, también queremos usar esto en San Clemente, que es el área que nosotros encontramos como de neonato de este gato pardo, a nivel, a ver, hasta ahora a nivel mundial no se sabía dónde estaba el área de aparición y de neonato de gato pardo. Mandamos un paper ahora a publicar de crecimiento de este gato pardo. Y dijimos, bueno, también lo podemos usar allá, pero el problema es que las trampas que se usaban en Argentina eran plegables con boya y se movían demasiado, entonces la boca se deformaba y la trampa no pescaba. Entonces los tipos lo usaban 2 días y la tiraban a la mierda. Entonces dijimos, bueno, pongamos esfuerzo, busquemos plata. Así que bueno, esperemos que la trampa no funcione para que llegara a los pescadores y que nos sigan dando pelotas. Esa es la realidad. Muchas gracias. No, por favor. ¿Heriberto? Sí, bueno, hace rato escuché a Shaleila, por cierto, me da gusto saludarte, Shaleila, que tenían un problema con enredamiento en las líneas de flotación, acá les decimos orinques. Nosotros hicimos un experimento en Oaxaca, porque ahí los pescadores tienen la operación con palangres de deriva. Es un lugar que tiene una plataforma demasiado pequeña y hay una agregación de pelágicos mayores bárbara. Entonces usan para el palangre dirigido al atún, aunque claro, obtienen otras especies también de manera secundaria. Y lo que pasó aquí es que obtenían enredamientos muy fuertes en las líneas de flotación y en algunos casos hay pescadores que no usan líneas de flotación. Eso solamente ponían la boya directamente a la línea principal, a la línea madre. Entonces lo que pasa es que ahí las tortugas, la golfina en especial es una especie muy curiosa que se arrima a las boyas a mordisquearlas o simplemente a ver de qué se trata. Ellos se arriman y había casos en los que podías ver hasta 10 tortugas alrededor de una boya. Y entonces había casos de enredamiento de 1 o 2 tortugas por boya. Entonces lo que hicimos fue diseñar, primero consultar a los pescadores y proponerles que pusieran una línea de flotación en todos los casos. Y en segundo lugar, que las hicieran rígidas, que le pusieran por lo menos 2 metros de línea de flotación. Y para hacer rígida la línea, hicimos como de manera experimental poner un plomo solamente pegado a la línea, casi a la línea madre, de un tramo de 2 metros de cabo a la boya. Y sucedió que de esta manera resolvimos el problema de enredamientos. Es hacer más rígida la línea. Claro, lo que se puede poner también es un tramo rígido que en algún momento sea flexible para que tú lo tengas a la longitud de la línea de flotación. Pero eso resuelve el problema de enredamientos. Va a ser muy difícil que resuelvas el problema de que la tortuga se arrime a la boya. Entonces, es hacer más rígida la línea. Nosotros lo resolvimos simplemente poniendo un plomo de 50 gramos. Pero puede hacerse rígida la línea madre en el tramo en donde esté cercano a la boya. Entonces, es nada más compartir esa experiencia. Gracias. Sí. Gracias. En tanto Ecuador como Perú, las líneas eran de materiales muy ligeros para ser operadas a mano, porque no había aparatos automáticos para levantar las líneas. Entonces, polipropileno, polietileno eran materiales con menos densidad que el agua, entonces flotaban y se veían toda la línea cerca de las boyas en la superficie. Entonces, un experimento que se hizo con una idea de Taka Mituasi, se hizo en los dos países un poquito, era simplemente reemplazar nada más que la línea de bajante por filamento de nylon y un peso, tal cual dijo Eri recién,
y eso bajaba la línea de la superficie y los enredos desaparecían, prácticamente bajaron en el experimento que se hizo de 13-1 entre el control y lo experimental. Y ese cambio se hacía, era permanente. A los pescadores no les venía nada mal, porque los enredos les causaban problemas a ellos y de repente otros barcos enredaban la hélice y les cortaban las líneas y demás. Así que eso fue recibido muy bien y sería una cosa que se incorpora permanentemente a la línea. Digamos que quede ya el monofilamento o línea con pesos, como dice Eri, como parte regular de la parte pesca. Entonces no hay que hacer ningún mantenimiento de parte de los pescadores. Gracias. María Eva. Yo quería preguntarle a Andrés, ¿por qué surge la iniciativa, que me parece súper interesante lo de trabajar con los pescadores artesanales en Argentina? No están para nada son pesquerías que no están reguladas, digamos, y con mucha informalidad. Surge la iniciativa de las trampas, y después una cuestión más general, ¿no? Que yo trabajo en pesca industrial, ¿no? Y veo que la gran mayoría de las problemáticas con respecto al tema del acceso a la información en las pesquerías artesanales es como grave, ¿no? Es como que se atacan problemas puntuales en digamos, en una determinada localidad, una determinada comunidad, y se trabaja ahí, digamos, ¿no? Como que las pesquerías artesanales se solucionan como de a cachitos. Y con esa sensación me queda de las experiencias como de ustedes, ¿no? En cambio, las pesquerías industriales parece que tuvieran otro tipo de dinámica totalmente diferente. Yo entiendo que es así, ¿no? Pero yo siempre vengo de la pesca, trabajo en pesca industrial más que artesanal, y veo que es otra dinámica de análisis y de abordaje. Yo ¿Andrés? ahí quería, perdón, Sí. No. mencionar que sí, ¿no? Por ejemplo, en las relaciones que tenemos con el gobierno, ¿no? Sobre los dispositivos que se han venido probando, sí, para ellos es importante decir, antes de que, ¿no?, se pueda recomendar algo a nivel nacional, hay que tener como seguridad que no va a afectar a la pesca objetivo, ¿no? Y como tenemos una variedad de geografías y pescas objetivos, ¿no? Y entonces, por eso es que es un poco complicado, ¿no? Al menos a nivel artesanal, poner o ya tener normas que digan, bueno, todos tienen que usar estos dispositivos y eso, ¿no? Entonces sí, toca seguir como probándolos en sitios donde no se ha probado antes, ¿no? Con comunidades donde no se ha probado antes, y eso para seguir viendo. O sea, ya sabemos que funciona, ¿no? Entonces ahora hay que, con esta pesca objetiva, en estas geografías, a ver si también sí o no. Entonces es como un poco más lento, ¿no? Que con los industriales, que quizás son pelágicas las especies, en cardúmenes más grandes, no sé, Claro. quizás cambian menos, ¿no? Sí. Y las normativas son como más generales, ¿no? Y vienen más top-down, me parece. En cambio, me parece que en una pesca artesanal como que hay que trabajar así, más a pequeña escala. Sí. ¿Andrés? Andrés, te había hecho una pregunta respecto de las pesquerías, de por qué habían hecho esta... ¿Me escuchás ahora? Ahora sí, cambié internet porque se me veía cortando, entonces escuchaba medio y había quedado a mitad de agua. A ver, contame. No, que te preguntaba que me parece súper interesante la iniciativa de lo de pesca artesanal, que por qué fue que hicieron este cambio a trampas, digamos, en la pesca artesanal de Montehermoso. ¿Qué fue lo que motivó? La estamos proponiendo, esa es la idea. Ellos pescan con paño y un poco fue basar la pesca incidental de franciscana, que suena por todos lados, hay tortugas y condritos. Entonces dijimos, bueno, a ver, ellos no manotean con anzuelo, esa es la realidad. Pero ¿qué pasa? En el verano están saliendo menos a pescar, entonces, y el abrótola no la manotean, que es un pescado rico y que tiene buen precio. Entonces dijimos, buscamos una alternativa. Hablé con pescadores que hicieron las trampas en el norte, en el partido de la costa, no les funcionó, la tiraron,
Entonces dijimos, bueno, vamos a buscar un sistema que funcione. Ah, Encontramos esta en Punta del Este que funciona, y las especies son las mismas que están en el Monte Hermoso, en el Partido de la Costa. Entonces dijimos, bueno, juntémonos, hagamos un diseño, y hablamos con los pescadores, y a ellos les interesa en el verano. ¿Por qué? Porque también los habilita a dejar la trampa, los tipos también llevar gente a pescar, entonces sí. pueden tener dos o tres actividades, no tienen que salir con el arte. El tema es que de los espineles no gastan tiempo en el encarnado, ni tiempo ni plata, entonces los tipos pueden revisar la trampa directamente, descartan lo que no les sirven. Entonces dijimos, no, tratemos de mejorar un poquito el pescado, y esto viene a traer, junto con otro proyecto que es de esta convocatoria de hambre, ganamos un proyecto de por 2 años, Sí. junto con el INTA, mejorar la comercialización de lo que pescan, y con el INTI, mejorar la calidad de lo... A ver, ¿qué hacemos con lo que los tipos pescan? Entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de hacer arte de pesca con el INIDEP, el INTA con la comercialización, y el INTI con toda la parte de preservación. Y estamos trayéndole a gente que se dedica a exportar y a comprar pescado a los pescadores artesanales, para decir, bueno, a ver, yo lo necesito de esta forma. Entonces que el INTI venga y le diga, lo tenés que agarrar así. Y las trampas, lo que le da que, a ver, normalmente acá tienen 2 o 3 días de mal tiempo. Entonces, si les quedó el paño en el agua, lo tienen que sacar, el pescado está muerto, lo tienen que sacar, limpiar. Que se pierden 3 o 4 días. En cambio, la trampa le habilita, más o menos sabemos que 5 días acá el pescado funciona, por lo que pasa en Punta del Este. Entonces le pueden dejar 2 días el pescado en el agua, el pescado vive, lo sacan en buenas condiciones, y bueno, y es una Claro. cadenita. Vamos a intentar. Pero, Pero claro, tenemos pero que la hacer la cuentita propuesta es, económica. claro, pero la propuesta fue esto, de dejar de usar un poco el tema de enmalle por el problema que están teniendo con la franciscana, digamos. Sí, y también con el gatuso, otro, a ver, que por todos lados salta. A ver, leyenda, vamos a la verdad, acá el otro día le escuchaba a Gabriela, a ver, todo el tema de mitigación, algún día le va a llegar a la pesca artesanal. Sí. Entonces decir, bueno, que se preparen eso. A ver, primero le va a llegar el grandote, después el chiquitito. Entonces cuando le llega el chiquito, porque el comprador le va a decir, bueno, a ver, ¿de dónde viene esto? Bueno, viene la pescadilla, viene la corvina, bueno, viene de este sistema de pesca con trampa. Entonces los tipos pueden hacer algo, que decir, bueno, tenemos un arte de pesca para mitigar la captura de delfines, de tortugas, de condrictio. Un poco de decir, bueno, busquemos esa banderita, la vendimos por ahí. A los pescadores artesanales se la vendimos así. Muchachos, tarde o temprano esto les va a llegar. Bueno, ¿cómo hacemos? Está bien. No, esa era mi pregunta. Bueno, un comentario. Me da la impresión de que en toda Latinoamérica tenemos poca información del uso de trampas, que en algunos lugares está muy desarrollado, trampas de marea, trampas flotantes, trampas de fondo. Creo que hay, en Brasil había unas trampas flotantes que usaban en algunas zonas que también tenían alguna captura de tortugas, pero me da la impresión de que no tenemos un montón de conocimiento de las alternativas que hay para trampas. No sé si sería un tema interesante para buscar algún gran experto que nos dijera todo lo que hay disponible qué es lo que están usando en Noruega y en Japón para trampas, y ver si hay opciones que puedan servir en Latinoamérica. Las trampas por lo general capturan cosas vivas, y eso elimina un montón de los problemas, y además produce pescado de calidad. Entonces, sí, a veces es menos, pero a veces se usa menos combustible. Hay otras cosas que habría que ver la economía, pero me parece que podría ser algo que ayudaría a todo el tema bycatch, y que ayudaría a otras cosas más también, si pudiéramos impulsar que nos acercáramos a cuáles son las tecnologías disponibles para trampas y cómo se pueden usar. Permíteme, Martín. Esta persona, el pescador de Punta del Este, yo le diría que eran los tipos, a ver, de los que yo conozco, con pesca con trampa, más experimentados. Él fue a Halifax y se trajo el barco de Halifax. O sea, es un barco que si uno lo mira es como si fuera, a ver, el Edinburgh, de acá el que pesca Eira, tiene toda una atrás libre, es de la pesca de langosta de Canadá, ¿sí?
Y el tipo hizo todo un desarrollo, a ver, de lo que conozco, el tipo hace 20 años que pesca con trampa acá, y hoy saltó por otro tema de un proyecto que tiene Uruguay, y él convenció a sus marineros que no había que traer una pila de pescado, sino lo que tenía que rendirle era la billetera. Y entonces de a poco les mostró a sus marineros que era mucho más redituable ir a pescar con 50 trampas que ir a tirar 5.000 anzuelos tantos paños, que en plata le era más significativo porque era menos tiempo de que estaban encarnando, pagándole a alguien que encarna el espinel, y era una lucha, dice, bueno, pero ese tipo averiguó muchas trampas y él ha hecho muchas pruebas con el tema de la boca de la trampa, porque el tema de la zona nuestra que tiene mucha corriente, la boca se deforma, deja de tener el tamaño redondo, y él lo que dice, no importa que entre, sino que no salga. Y bueno, tiene todo un estudio que él, como pescador, es una persona que debe tener, no lo quiero matar, pero debe tener, a ver si tengo 50, debe tener 65, 60 y 70 años, y es un personaje. Y sería genial si podemos armar un grupo de trampa y lo podemos convocar a él, que nos ve. A nosotros, con la gente de MIDEP, de Arte y Pesca, ha hecho mucho desarrollo de trampa. Han estudiado mucho, está Sebastián Pillano, Ricardo Rock, que son ingenieros, se dedican a eso. Y en este es la idea de hacer 4 o 5 modelitos de trampa, porque él, por ejemplo, empezó con estas plegables en Uruguay, no anduvo. Fue a estas redondas, que son plegables, que es como si fuera un alfajor. No le funciona del todo. Probó con las trompocónicas. No. Y todo tiene una explicación de decir, a ver, por cómo la llevo, a ver, cuando la saco la quiero acumular, cómo la guardo, cómo se deforma la boca, dónde pongo la carnada. Tiene un estudio de decir, bueno, la trampa la tengo que apilonar así, tiene pintado cierta forma de dónde va el ganchito, dónde sale la bolsa para poner el cebo. A ver, el día que charlamos, dije, a ver, es un tipo que te maneja líneas de 10 trampas y la va corriendo. Tipo decir, bueno, de norte a sur. Entonces, saca la primero, la va corriendo una por una. Es como que ordena los zapatos, se decía, bueno, no, pero yo encantado, lo podemos convocar a través de Andrés Milesi, si no, yo le escribo, y es una persona, hacer un grupito de trampa en Latinoamérica es fantástico. Yo me sumo, soy un ignorante. Leo, yo escucho. Muy bien. Si ven, yo tengo Excelente propuesta, Andrés, y quedás oficialmente designado para organizar. No, y yo me anoto también porque en una de las clases que doy dedico unos 20 minutos, media hora a mostrar tipos de trampas de distintos lugares. Y hace poco tuvimos invitado a una chica que es una ingeniera. En la costa este de Estados Unidos tienen las trampas de langosta con una boya que va a la superficie para recogerlas, pero se enganchaban ballenas con la línea de la boya. Entonces esta chica está trabajando, dejan la boya, queda en el fondo, cuando el barco está cerca manda una señal, se infla la boya y sube. Y solamente entonces, solamente el cable de bajada está cuando lo está por levantar el barco. Pero hay montones de ideas interesantes, y el problema grande es la pesca fantasma. Si se pesca, se pierde la trampa, queda pescado adentro, se muere, entra otro que entra a pescar ahí, entonces tienen bocas que se pudren con un poco de tiempo para liberar lo que está dentro. Pero sí, encantado con el tema. Yo creo que es un tema de bycatch, a pesar de que es un tema de tecnología pesquera. Muy bien. Serginho, tenía la mano levantada. Sí, en Uruguay tiene este proyecto que es, si no me engano, se llama Proyecto Popa. Agora puse un link acá en chat, que como estaba hablando Andrés, dos principales, além de tortugas y los angelitos, tenía una interacción muy grande con los lobos. Y por eso que se cambió también por la arte de pesca. Esto es muy fuerte en Uruguay y en sur de Brasil un poco también. Y por eso que se empezó tanto en Punta del Este cuanto en Piriápolis, más para dentro de Río da Prata, se cambió, algunos pescadores también se cambiaron con las trampas. Yo sé porque trabajo más con los lobos, y los lobos le gustan todas las pescarías. Y le aprende con todas, siempre están aprendiendo y cambiando siempre. ¿Sabes qué?
Ahora que mencionas eso, con luces, Ecocénica Sí. está probando luces en el norte y los pescadores del norte no quieren usar las luces No. por los lobos. Sin embargo, en el centro y en el sur, que las poblaciones de lobos son mucho más grandes, pues no se ve ese problema. Entonces es como medio pues extraño y hay que no sé. En Argentina se testó para la OMH los pingers y se teve resultados muy buenos para Pontoporia, pero los lobos le encantaron también. Los lobos se les sabe dónde están las redes de MH por los sonidos, por Sí, todo, por sí. todo. Y el Bueno, norte de Brasil tiene las trampas para lagostra. Isso que es muy fuerte en Brasil. Es prohibido con rede de MH, ainda se usa mucho, pero las trampas son para la captura de lagostra. mm, ujú. Bueno, bueno, siendo las 3 de la tarde, hoy podemos terminar a horario. Horario, puntuales, increíble. Bueno, Nada, súper interesante la primera mesa. Por ahí podemos mejorar esta, así que se aceptan sugerencias a los participantes para ver si les parece que es una dinámica que puede funcionar, a lo mejor con temáticas más específicas, preguntas. Recibimos sugerencias y críticas, serán bienvenidas y les agradecemos un montón la participación. Me parece súper interesante. Marcelo, hay que escribir algo sobre, la verdad, sobre las pesquerías de Iberoamérica, ¿no? Como un review de todas las iniciativas y diferencias que hay entre los diferentes países. Es interesante el trabajo que hay en diferentes lugares y de diferentes organizaciones y de diferentes lugares. Y yo creo, Martín, ahí que el tema pesca artesanal, que otra vez sigue siendo el tema así también que siempre cae, por ahí volverlo a tomar con este grupo de trabajo que hicieron sobre el trabajo de las comunidades, que estuvo tan bueno, por ahí retomarlo también desde ese lugar. Parece que es como central, ¿no? Sergio, no sé si querías hablar o te quedó levantada la mano, no quería... Ah, no quería... Sí, estoy de acuerdo, Mari. Lo de pesca artesanal me parece importante esta observación que hacían respecto de la dinámica particular de la pesquería artesanal respecto de la industrial y cómo el manejo tiene que ser adecuado a eso, no se puede aplicar el mismo esquema de manejo a la pesca industrial que a la pesca artesanal. Y toda la problemática que las consecuencias que tiene de estos manejos tan localizados y particulares, porque también están involucradas las comunidades locales que tienen sus particularidades, por eso es que el manejo tiene que ser así tan casi personalizado, pero pueden estar afectando al mismo stock, ¿no? A la misma población de las mismas especies, entonces eso le da todavía más complejidad porque tiene que haber de alguna forma un manejo integrado cuando el problema va más allá de la geografía donde está operando una pesquería artesanal de una comunidad. Así que me parece que es un tema a abordar en sí mismo. sí. Hay pesquerías donde la especie objetivo es clara, está bien definido. Tenemos un problema en general que son los tiburones y las rayas, los mogúlidos, que son objetivo y captura incidental. Al mismo tiempo, a lo mejor en algunas pesquerías, a veces el manejo de las pesquerías, y esto lo mencionó ya Eri y otros, las pesquerías no están bien manejadas. No hay reglas para cuánto debe ser la captura de tal tiburón o tal otro tiburón. Y por otra parte, en algunas pesquerías, como las pesquerías atuneras de cerco, hay obligaciones de devolver al agua rápido, o sea, se los hace bycatch formalmente. Pero hay que desenredar estas dos cosas, lo que es el manejo de tiburones y lo que es el reducir la captura incidental de tiburones cuando son captura incidental. Muy bien, yo por mí satisfecho y gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y bueno, seguiremos. A fin de año tenemos una reunión de cierre
para discutir todas las opciones, así que vayan pensando. Fiesta. ¿Cómo mejoramos? Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Eh? Gracias. Chao. Un gusto saludarlos. Gracias, Bien, Heriberto. Me gustó. Chao. Hasta chao. luego, gracias. Yo finalizo para variar. Muy Yo no bien. vuelvo a tocar el botón que siempre hago lío. Bueno, Abrazos a todos, un gusto realmente. hablamos entonces. Nos Hasta hablamos. luego. También. Hasta Chao, luego. chao.